Hola, hoy te voy a hablar sobre los factores de producción y su productividad. Los factores de producción son aquellos recursos con los que creamos los bienes y servicios. En el proceso productivo tenemos unas entradas que son los inputs y unas salidas que son los outputs. Pues bien, las entradas son precisamente esos factores de producción. El capital, podríamos llamar las máquinas, el trabajo, serían la mano de obra que fabrica los bienes y servicios, y el factor tierra, que son los recursos naturales. Repito, factor capital, factor trabajo y factor tierra. Imagina que queremos fabricar una silla. Necesitaremos capital, maquinaria, para poder fabricar esa silla. Necesitaremos trabajadores, la mano de obra, y necesitaremos, digamos, los recursos naturales, el factor tierra, por ejemplo, un local, para poder tener nuestra instalación productiva. A través de una tecnología, esos inputs, esas entradas, gracias a la organización del empresario, se convierten en outputs, en bienes y servicios finales. En este caso, te he puesto como ejemplo que fabricábamos una silla. Fíjate que los outputs, por lo tanto, son los bienes y servicios finales. ¿Cuál es la gracia del proceso productivo? Que el valor de estos outputs sea superior al valor del input. La diferencia entre el valor del output y el valor del input se llama valor añadido. Y cuanto mayor sea el valor añadido de nuestras actividades empresariales, mejor nos irá a nosotros y mejor irá al país. Por lo tanto, para tener un país prometedor y con futuro, necesitamos actividades con alto valor añadido. Puedes pensar que las actividades con mayor valor añadido son aquellas en las que se necesita un progreso tecnológico importante. De hecho, las actividades primarias suelen generar un valor añadido menor que aquellas actividades relacionadas con el sector terciario o relacionadas sobre todo con el sector de la tecnología. Pero, ¿cómo podemos generar mayor valor añadido? A través del aumento de la productividad de nuestros factores. Si nuestros factores son el capital y el trabajo, vamos a dejar el factor tierra aparte, lo que necesitaremos es que esos factores sean muy productivos. La productividad del factor capital es la división entre lo que nosotros fabricamos, el output, dividido entre el número de máquinas. Para entendernos mejor, cuanto más fabriquemos con las mismas máquinas o cuando con menos máquinas fabricamos lo mismo, estaremos aumentando la productividad del capital. Fíjate que para aumentar la productividad del capital necesitamos que esas máquinas sean cada vez más y más y más modernas, para que esas mismas máquinas puedan fabricar, por ejemplo, un mayor número de piezas. ¿Cómo conseguimos esto? A través de la investigación, el desarrollo y la innovación. Es necesario que un país invierta en I+D+I, tanto a nivel público como a nivel privado. Os tengo que dar malas noticias. En España la inversión en I+D+I está, según el último dato del Instituto Nacional de Estadística, más o menos sobre el 1,24% del PIB. Un 1,24% del PIB está muy alejado de la media de la Unión Europea, que está cerca del 2,1% del Producto Interior Bruto. Fíjate que te hablo del esfuerzo en porcentaje sobre el Producto Interior Bruto, porque si habláramos en términos absolutos, en millones de inversión, lógicamente los países que son más grandes tendrían un mayor nivel de I+D+I. España, por lo tanto, está a la cola del furgón en la inversión en la Unión Europea en I+D+I, y esto no es bueno. El otro factor productivo con el que tenemos que intentar mejorar la productividad sería el factor trabajo. ¿Y cuál es la productividad del factor trabajo? La división entre lo que fabrican los trabajadores dividido entre el número de trabajadores. Tenemos dos opciones para aumentar la productividad. La primera es que haya menos trabajadores fabricando lo mismo. No me gusta demasiado, porque que haya menos trabajadores fabricando lo mismo significa que, aunque sean más productivos, tenemos una mayor tasa de desempleo. Esto sucedió, por ejemplo, a raíz de la crisis de 2008, donde muchos de vosotros os disteis cuenta que para hacer las mismas cosas teníais menos compañeros, que las tasas de desempleo aumentaron de forma escandalosa por encima del 25%
de desempleo de la población activa. La otra opción sería que los mismos trabajadores pudieran fabricar más. Eso me gusta mucho más. ¿Y cómo conseguimos que un trabajador sea más productivo? No hay otra forma que a través de la inversión en educación. Y otra vez os tengo que decir que la inversión en educación en España no es de las mejores de la Unión Europea. Fíjate que un país referente en educación como Finlandia está más o menos invirtiendo un 7% sobre el Producto Interior Bruto en educación, mientras que España no llega al 4,2%. Así que un mensaje hacia los políticos, independientemente del color que tengáis, fijaros que la inversión en I+D+I y la educación son las claves para que tengamos a medio y largo plazo un país con futuro y prometedor. Así que aunque las elecciones son cada 4 años, tenemos que mirar en un horizonte temporal más amplio y dedicarnos a invertir en esto que es realmente lo que nos va a garantizar actividades con valor añadido importante y un futuro prometedor para nuestros jóvenes. Bien, este es el último vídeo que hago hasta el mes de septiembre, así que hoy no os deseo una feliz semana, sino que os deseo un feliz mes de agosto.